Está aquí con nosotros don Guillermo Lagunes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes al público Radio Escucha. Francisco Javier Pizarro. Muy buenas tardes, Luis Javier. Y un servidor, Luis Javier Valero. Aquí estamos ya en su programa de Acerto Radio de esta semana, agradeciéndoles que nos estén sintonizando en el 102.5 de frecuencia modulada. Y le damos un abrazo a Servando Franco, que va a hacer posible la transmisión del día de hoy y de la programación de Antena FM en lo general, porque don Jesús Franco se fue franco. Se fue franco. Se Toma fue de más vacaciones que el jefe. No, bueno, hay jefes a jefes. Pues muy buenas tardes. Oigan, ya sé que vamos a abordar los temas de las candidaturas y alianzas comunes, esta ya pues más o menos definida ya la ruta electoral, pero no me deja de llamar la atención las vísceras al aire de los panistas. Acabo de escuchar a Juan Antonio Zavala, el cuñado de Felipe Calderón, y decir al aire que Cecilia Romero, secretaria general del Comité Nacional del PAN, es una burócrata dorada que no sabe hacer otra cosa más que eso. Que toda su vida política, no sé cómo le ha hecho, pero se la ha pasado de puesto en puesto en el Comité Nacional. Siempre hay un lugar en la burocracia, en la dirigencia, en la burocracia del partido que ella no pueda ocupar. Bueno, hay varias en esas condiciones, ¿eh? No creo que sea la única. A lo mejor nada más se refirió a ella, pero a mí me vienen a la mente varias. Hasta una, inclusive, semipaisana, ¿no? Porque pues, originalmente pues ella es de Coahuila. Ándale, ya está sacando. Y es que dijo Cecilia Romero de Ernesto Cordero, dijo, es que pues ni que fuera, ¿qué dijo? De la casta dorada. Y bueno, y Javier Lozano, cuando le preguntan de la decisión de Gustavo Madero de dar de baja en la coordinación de los senadores del PAN a Ernesto Cordero, dijo Javier Lozano, así lo dijo, es un acto de cobardía. Sí, le dijo cobarde a su dirigente nacional. Estamos a punto de entrar al proceso electoral número 2, el número 3 de los 14. Sí. Bueno, o más bien, estamos a punto de entrar a 12 procesos electorales de los 14 de este año, y los panistas con todo. Javier. Pues yo creo que esto es un reflejo de lo que ya se había advertido y anticipado desde la derrota de julio pasado en las elecciones presidenciales. Hay un resquebrajamiento, descomposición del Partido de Acción Nacional. Y en general de todo el sistema de partidos, yo insisto en este punto porque es vergonzoso lo que está ocurriendo en el ámbito partidista. Yo creo que estamos en presencia de un grave retroceso en los avances que se habían tenido en todo este largo proceso de transición, que uno de sus puntos medulares era justamente el crear un sistema electoral competitivo y un sistema de partidos en correspondencia también competitivo. Y yo creo que ese es un punto medular. Esto que está ocurriendo, más allá de los dimes y diretes y de los calificativos pues que públicamente han ventilado, cuando antes se supone que una regla de Acción Nacional era todo esto lo ventilaban internamente, ahora incluso eso ya lo dejaron de lado, pues pone de manifiesto que efectivamente no es una suposición, que hay una fractura interior, y que está asociada a dos expresiones del panismo, que en mi opinión pues no hay a cuál irle. O sea, los dos no tienen la misma, están muy lejos de responder a los principios originales del Partido de Acción Nacional. Me refiero a la de Calderón. Ajá. La corriente que encabeza Calderón. El que dice, se hace las críticas al interior, sí, pero él mismo lo hace. Él mismo lo hace, del que fue él el que puso a Ernesto Cordero de Senado. Recordemos que fue el que lo impulsó incluso como precandidato a la presidencia de la República. Y bueno, Javi fue su secretario de Hacienda, también lo puso ahí. Javier Lozano, pues ya sabemos también quién es. Es decir, ese es un grupo evidentemente que está en conflicto
con otro grupo que encabeza, más amorfo, más dispersos desde mi punto de vista, el que encabeza a Madero, y no me queda la menor duda de que Madero está de alguna manera apelando al principio de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque esto demuestra claramente que su único asidero para mantenerse al frente de la presidencia del PAN y en general en la política nacional es el chulada de pacto, como dijo, Pacto por México, ¿verdad? La chulada. La chulada, así lo dijo, ¿verdad? Yo no lo estoy ironizando, él fue la expresión que usó. Es decir, pero estamos en presencia de una política desvinculada totalmente de las bases de los respectivos partidos y desvinculada de la realidad de los intereses de este país, desvinculada incluso de los principios, la ideología, los programas políticos que se supone pues expresan intereses muy específicos de cada sector de la población. Aquí es muy sintomático y lo reconoce Madero en una entrevista hoy en el transcurso del día, donde dice que pues uno de los puntos, digamos la gota que derramó el vaso de todos estos conflictos que traían, es el hecho de que Ernesto Cordero, en su condición de coordinador de la fracción del PAN en el Senado, haya propuesto un proyecto, una iniciativa de ley de la reforma política electoral, cuando un día antes, formalmente, Madero ya lo había presentado en el contexto de lo del Pacto por México. Incluso dice pues que habló con Cordero, se le enseñó que la firmara y la firmó. Entonces, por eso te digo que esto va más allá de cualquier situación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Insisto, una profunda crisis de todos los partidos. Sí, don Memo Lagunes. Mira, para entender lo que está sucediendo en el Partido de Acción Nacional, habría que recordar que el problema viene desde el 2000, del 2000 para acá. ¿Por qué? Bueno, porque los espacios que había de discusión al interior del partido y que evitaban que muchas cosas salieran afuera, era porque se daban estos espacios de discusión al interior del partido. Pero una vez que los grupos buscaron la hegemonía total, entonces resulta que ya esos espacios de discusión ya no existen. Y entonces ahora se tiene que discutir afuera. Los asuntos que internamente se solucionaban, bueno, pues ahora se busca extrapolizarlos y llevarlos a los medios de comunicación y hacia afuera. Y entonces ahí se empiezan a ventilar todas las diferencias que existen entre los mismos grupos. Porque, bueno, uno entiende la facultad del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, en este caso de Gustavo Madero, pues es la facultad de él, del nombramiento de los coordinadores, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Es decir, la posición se la deben a él. Entonces, lo menos que debe de haber, pues es lealtad ante quien te nombra, ¿no? Coordinación. Y coordinación entre los grupos parlamentarios y la presidencia del partido. Porque eso se baja. En el caso del nombramiento del coordinador de los diputados aquí, es una facultad del presidente del Comité Directivo Estatal. Él es el que lo nombra. Entonces, cuando menos, pues debe de haber una coordinación mínima entre ellos. Yo creo que el gran problema es la intromisión que tuvo Felipe Calderón, siendo presidente de la República y queriendo seguir manteniendo esa intromisión en las decisiones del partido. Cuando, bueno, lo que pasa es que la historia nos dijo que todas las decisiones que tomó, usurpando las funciones del presidente del partido, pues todas salieron mal, porque no ganó un solo proceso electoral. Con todos sus candidatos que puso, ni uno ganó. Y el aferramiento, por ejemplo, en el caso de Veracruz, de poner a Miguel Ángel Yunes Linares como candidato cuando sabían que tenía una cola enorme atrás de él. Pero, sin embargo, ese empecinamiento de mantenerlo, ¿no? Pues, lo puso primero en el ISSSTE como una posición del Bester, ¿sí? Lo retira del ISSSTE,
sale peleado con el Bester Miguel Ángel. Entonces, al final de cuentas, todas las decisiones que tomó Felipe Calderón, usurpándola del presidente del partido, bueno, pues le salieron mal. Entonces, hoy quiere seguir impulsando a través de sus delfines, en este caso de Ernesto Cordero, porque acordaros, Ernesto Cordero empieza, sustituye a Josefina Vázquez Mota en la Secretaría de Desarrollo Social, y ahí llega Ernesto Cordero, y de ahí lo jala y se lo lleva a Hacienda, y lo quiere hacer candidato, que no lo logra, y entonces lo impulsa como senador de la República. Entonces, bueno, uno dice, bueno, pues al final de cuentas, todo eso, pues fueron piedras que fueron poniendo en el camino y que hicieron imposible la coordinación, porque la confrontación es con el presidente y el coordinador de la Cámara de Senadores, más no con el de la Cámara de Diputados, porque con él mantiene una estrecha relación y una coordinación aceptable que le ha permitido que trabaje ordenadamente el equipo y el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. Sí, porque fue parte del acuerdo que tomaron Madero y Calderón, ¿no? De respetar la decisión de Madero de designar libremente el coordinador de la Cámara de Diputados, a cambio ceder que Cordero fuera en la Cámara de Senadores y él mantenerse en la presidencia del partido. Vamos a un corte y regresamos. Acerto Radio, labor periodística que te brinda. Rápido en la chirinola, ni siquiera leímos la efeméride de hoy. Mayo 20, un raro acto de cordura, dice Eduardo Galeano. En mayo 20 del 88, de 1998, Francia dictó la ley que redujo a 35 horas semanales el horario de trabajo. Trabajar menos, vivir más. Tomás Moro lo había soñado en su utopía. Pero hubo que esperar 5 siglos para que por fin una nación se atreviera a cometer semejante acto de sentido común. Al fin y al cabo, ¿para qué sirven las máquinas si no es para reducir el tiempo de trabajo y ampliar nuestros espacios de libertad? ¿Por qué el progreso tecnológico tiene que regalarnos desempleo y angustia? Por una vez, al menos, hubo un país que se atrevió a desafiar tanta sin razón. Pero poco duró la cordura. La ley de las 35 horas murió a los 10 años. Bueno, ahí está la cordura. Dice César Ibarra, intromisión es cuando te metes en algo que no es lo tuyo, pero todos de los que hablan traen en su bolsa la factura que los hace copropietarios del PAN, y hasta que no aclaren la situación de esa franquicia y su club de inversionistas, van a seguir pegándose en las manos unos a otros. Saludos a toda la bola. No sabemos si a la bola de esa que está hablando o aquí a los que estamos aquí en la cabina de transmisión. Pero, oigan, pues a propósito, ya empezó Memo a abordar el tema, pues una de las repercusiones de las alianzas, candidaturas comunes, pues la avienta Jaime García Chávez y otros personajes de la izquierda el sábado, lo dan a conocer algunos en cortito para que se conociera el domingo, y el domingo se conoce ya. Renuncian al PRD. Pues yo creo que la cereza que les animó a eso fue cuando la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática decide, ya que no le permitieron la alianza con el PRI, entonces sacan la chicanada, le dan vuelta a la ley y dicen candidatura común. Y entonces no lo prohibieron. Esa no la prohibieron. Ellos lo que dicen que eso es lo que está que ellos están interpretando. Que vamos a comentarlo. Y entonces, pues Jaime García Chávez, Víctor Orozco, Lucha Castro, Gabino Gómez, Gustavo de la Rosa, Hickerson, Pichú, Isaías Gómez y algunos otros más que se nos escapan, renuncian al PRD. Y yo hago una reflexión y que la publicamos mañana. Ningún dirigente estatal del PRD de la década del 90 al 2000 queda en el PRD ya, en este momento. Fíjate nomás. Pues era previsible también, ¿no? De alguna manera era muy claro por el curso que había tomado en estos últimos años en el PRD, pues que era, ellos lo dicen así, una agencia de empleos, ¿verdad? De nepotismo, de colocación y una abdicación total a los
programas, a los principios del PRD que dieron origen a este partido. Y recordemos, Valero, porque creo que vale la pena, luego no se recuerda bien esto. ¿Cómo surgió el PRD? Porque el PRD surge como un partido de transición. Nunca se planteó, en términos formales, hasta mucho después, su constitución, pero la idea del Partido de la Revolución Democrática, cuando yo recuerdo, en el 88, que se empieza a impulsar como una respuesta al fraude electoral del 88 con Carlos Salinas, es gestar una fuerza política que impulse como objetivo sustancial el proceso de transición democrática. Ese era el objetivo. Incluso por eso ese nombre paradójico de Revolución Democrática, ¿no? Porque es una paradoja, ¿no? Dando esa idea justamente de que el objetivo, la meta fundamental de este partido el cambio democrático. El cambio democrático. Así. Con la circunstancia histórica de que en aquel entonces, estoy hablando de 1988 hasta el 90, se pensaba que esa transición democrática iba a llevar a una alternancia en el poder a favor de la izquierda. Y nada, resulta que se recargó en la barda, ¿verdad? Como alguien me platicó, que dijo Rosario Robles en una ocasión, pues Jaime García Chávez, justamente en una entrevista que él hizo, le digo, bueno, ¿cómo es posible que quien impulsa y desate este proceso de transición de masas y modifique el régimen de partidos, obliga a un cambio y a una reforma electoral, etcétera, que fue la izquierda, pues resulta que el beneficiario fue el Partido de Acción Nacional, y concretamente una figura que no tenía mayor peso político como era Vicente Fox, ¿verdad? Es que la izquierda se la pasó minando la barda y nomás llegó Fox y se recargó y la tumbó. Bueno, recordemos esto porque creo, y eso yo lo he dicho desde hace ya algunos años, el PRD está desde sus orígenes con esa limitante. Se concibió a sí mismo como un partido de transición. Esto dio pie a la suma de una pluralidad muy amplia de fuerzas que fue su fortaleza en un momento dado, pero también hoy es su principal debilidad. Ese es el punto. El punto es que, si bien es cierto, logra aglutinar a mucha gente verdaderamente de izquierda, porque acordémonos que los grandes impulsores pues no eran de izquierda, eran egresados del PRI que no tuvieron las oportunidades, fundamentalmente las cabezas más visibles. Ahí está Cuauhtémoc Cárdenas, Eugenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y todo eso. Pero sin embargo aglutinan porque allí aparece Berto Castillo, empieza a aparecer gente que sí era permanentemente de izquierda y ahí ha estado en la izquierda permanente. O sea, lo que pasa es que, como todos en la vida, o sea, gozan de las delicias del poder y se pierden muchas cosas. Entonces, lo que pasa es que junto con ellos llegaron una serie de vivales que hicieron del PRD lo que es actualmente. O sea, porque para nadie ha sido un secreto que se ha convertido en una agencia de colocación para el grupo que mantiene el coto de poder. O sea, con sus honrosas excepciones, que las podemos contar con los dedos, y vemos estado por estado, y analizamos a las dirigencias, y con honrosas excepciones, no se convirtieron en eso. Pero la gran mayoría aspiró y ha sido diputado, ha obtenido prebendas, negocios con el gobierno, o sea, han obtenido toda una serie de favores. O sea, y entonces, bueno, hoy lo único que está haciendo es una crisis que estaba ahí y que hoy explota abiertamente. Yo hoy escucho que inclusive ni siquiera les reconocen su calidad de perredistas porque dicen que no fueron al proceso de reafiliación. Entonces, bueno... hace mucho que no los he visto, dijo. Hace mucho tiempo que no los he visto. Entonces, bueno, lo que sí llama la atención es que
coyunturalmente, a mí me pareciera que ya es muy mediático el asunto, porque esto se viene hablando desde hace más de 2 meses y medio, 3 meses que se planteó que el PRD pudiera ir en una alianza, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas, pues me parece que esperaron hasta el último momento para tomar la decisión, bueno, pues ya nos vamos. Yo no sé si pensaban que iban a cambiar en el camino, cuando estaba muy definido, que además, cuando uno lo ve desde afuera y lo ve muy pragmáticamente, pues creo que era el único camino que le quedaba al PRD para mantener el registro estatal, porque bajo otras circunstancias, pues yo dudo mucho que llegara a consolidar, siquiera para mantener el registro estatal, partiendo del éxodo que tuvo ya hacia Morena de mucha parte del PRD. Y entonces, bueno, con lo que se quedó, pues yo creo que difícilmente le iba a hacer para este proceso electoral yendo solo, y ahí lo vamos a ver con Convergencia o con Movimiento Ciudadano, que va solo, y vamos a ver cómo le va a ir en esta contienda, ¿no? Oye, Memo, pero viendo la legislación y los acuerdos que se aprobaron el sábado en el Instituto Estatal Electoral, nadie le asegura el registro al PRD, porque no claro que no. No va en alianza con el PRI. No, entonces, lo que sucede es que al haberle entregado el Distrito 1, que es el que va a encabezar con candidatura común el PRD, pues obviamente el PRI le va a arrimar los votos. O sea, pues es indudable que ahí va a tener, no se los va a entregar como en una coalición, vamos a decir que se los va a dar disfrazados. Pero tienen problemas, Memo, porque es candidatura común. Sí. Entonces, el nombre aparece en los dos logotipos. Yo no me imagino a los priistas de esa región votando por el PRD en el emblema del PRD. El problema era el que te planteaba yo antes de iniciar el programa. ¿Cuál va a ser el criterio para definir la validez del voto en las candidaturas comunes? Porque estamos hablando de que la candidatura común significa que va a aparecer la foto del candidato en los diferentes logos de los partidos que vayan en esa candidatura común. El asunto va a ser, ¿van a votar exclusivamente por uno? ¿O pueden votar por los 3 al mismo tiempo? ¿O por los 2 al mismo tiempo? ¿Va a ser válido o no va a ser válido ese voto? Yo creo que van a aplicar el criterio que ya se aplicó el año pasado en lo federal. Si votan en 3 o 4, de acuerdo con los números de partidos, entonces fraccionan lo el único voto. que van a hacer es dividir, por eso te digo que va a ser una traslación de votos disfrazada. Pero espérame, pero el problema está en que a la hora de contar los votos para candidato, bueno, se juntan los que los hayan votado, si votaron por los 3 o 4 partidos, bueno, se fracciona y es un voto para el candidato, pero para el partido es el punto 25 del voto. Y entonces yo no me imagino a los priistas de esa región haciéndole el favor al PRD de votar en el emblema del PRD por su candidato cuando está ahí el logotipo del PRI. Así es, yo creo que el PRD sí tiene el reto, a pesar de estas candidaturas comunes, o tiene el riesgo de no conseguir el 2% para mantener el registro. Sí, esa posibilidad es real. Sí. Pero más allá de eso, a ver, yo creo que aquí lo que importante es... Oye, espérame, vamos a un corte comercial para que no interrumpirte a la mitad de esta... Yo decía que más allá de los problemas que puedan tener este sistema para hacer los cómputos, si alcanzan o no, lo que debemos reparar es en que esto viola un principio fundamental de la democracia, que es un ciudadano, un voto. Es que es vergonzoso estas dos fórmulas, en el sentido de transferir el punto 25% a un partido, a otro y a otro, viola ese principio, como también lo viola los acuerdos a que llegaron en las alianzas para asignar un porcentaje de votos, que esto no tiene nomás que un propósito, nulificar la posibilidad de que los que no van en esa coalición, que en este caso es el Partido de Acción Nacional, pues
se las vea negra para tener representación plurinominal, porque en ese esquema garantizando el 2% de todos estos partidos, ya entraba un reparto. Sí, verá, si los contamos, Verde, PANAL, PT, PRI, entonces, y si consideramos al PRD y al PAN y Movimiento Ciudadano. Y Movimiento Ciudadano que llegara, en la primera ronda de distribución se van 7 secos. 8, ¿no? 7 plus. Bueno, 8 si entrara el PRI. 7 si entrara, 8 si entrara el PRI. Sí. Pero el PRI no le está apostando a entrar por la vía. Claro, él quiere garantizar. Cree que va a ganar. Cree que va a ganar. Por mayoría relativa. Y que además, en el momento como haya una transferencia de votos, obviamente el número de diputaciones ganadas por mayoría, a lo mejor el porcentaje de votación queda sobre representado en relación, rebasa el 8%, y entonces ya no puede entrar a la distribución de pluris. Pero entonces en la primera ronda se van 7. Sí. Entonces, ¿qué significa? Que quedan 4. Que seguramente en la segunda ronda se van a ir esos 4. No, se van 3. PAN, porque la segunda ronda son 7%. Sí, pero es PAN, PANAL, Verde, y el PT se puede colar. Es que estás hablando de que el 50% de 8 distritos. Entonces es probable, si estamos hablando que en el 2010, que no fueron en coalición, logró solo el PT, logró más del 2%, por eso tiene a don Rubén en el Congreso. O sea, como partido solo tiene más del 2%. Entonces es probable que con esta coalición le alcance para entrar en la segunda ronda, ¿sí? Y se acabaron los 11. En la segunda ronda se acabaron los 11. ¿Quién es el perdedor? Pues Acción Nacional. Claro. Eso es de lo que me refiero. Entonces, esto distorsiona el sistema de representación. O sea, no solo, porque esto no es un asunto de partido, nada más. O sea, no es cómo me beneficia, cómo afecta a tal o cual partido. Lo que nosotros como ciudadanos debemos de plantearnos, cómo nos altera este sistema de representación. Que tanto anduvimos peleando exactamente décadas, ¿no? Exactamente. Para que cada partido tuviese la representación que los ciudadanos le otorgaron en las urnas. Incluso es una perversión hasta del principio de representación minoritaria en los órganos de representación, porque esto ya no está condicionado al resultado de la votación, sino está condicionado a los arreglos previos que se están haciendo entre los distintos partidos. Claro. Entonces, es una pluralidad adulterada, totalmente. Entonces, yo ciudadano, que sí, yo a lo mejor estoy consciente que mi candidato no va a ganar, ¿verdad? Doy mi voto a ese partido porque considero que al menos va a tener una representación plurinominal. Para eso se creó el sistema mixto de representación. Así es. Para hacer esa compensación justamente y darle expresión institucional, representatividad a la pluralidad política del país. Entonces, esto se está distorsionando también. Totalmente. Pero, como siempre se ha dicho, las leyes electorales están hechas a conveniencia de los partidos políticos. O sea, no están pensadas ni para clarificar los procesos electorales, no están pensadas para dar realmente la representatividad a las fuerzas políticas, ¿no? Están hechas de acuerdo a los intereses de cada partido político. O sea, yo escuchaba las expresiones del representante ante el líder del Partido de Acción Nacional, donde hablaba de una posible impugnación a estas alianzas y candidaturas comunes, pero yo decía, bueno, ¿y bajo qué fundamento jurídico? O sea, pues ahí está la ley, ¿no? La ley lo permite, la ley no te exige, ni siquiera como la federal, ¿no? Que si vas en una coalición, pues aparezcan tus logos para que te cuente el voto individual que obtienes en la votación. No, es mercantilizar el voto antes de que se emita. Sí, ese es lo grave. ¿Qué es lo que me está saltando a mí la duda en este momento, Memo?
nadie ha impugnado hasta este momento la constitucionalidad de los artículos de la ley electoral de Chihuahua que le permiten a los partidos negociar y pactar votos antes de que se emitan. Así es. Pero se da en todos los estados, salvo la federal, que es la que no, pero en todos los estados. Y yo te digo porque yo acabo de leer los 2 convenios de coalición de Baja California, y allá es muy distinto, porque allá tienen 2 porcentajes mínimos requeridos. El 2% para mantener el registro. Pero requieren el 4.5% para acceder a la repartición de pluris. Y entonces tú ves la distribución que hacen, y la primera que dan es 2% para todos los integrantes de la coalición, en ambas coaliciones. De entrada sí lo maneja. La del PAN, por ejemplo, con los partidos que va. El 2% seco directo, y después una segunda repartición, y les da para que rebasen el 4.5. O sea, de primera instancia les garantiza el registro, y de segunda instancia les da porcentaje que le permitan acceder a diputaciones plurinominales. Puros pactos piratescos, ¿no? Sí. Por eso te digo que esto se ha distorsionado totalmente. Estamos en una regresión, Valero, Guillermo. Yo creo que en una regresión democrática fuerte. Sí. Y esto, lo que tendríamos que preguntarnos hacia dónde, en qué puede desembocar. Perdón, Javier, nos están mandando en Chihuahua al año 1983. Sí. Todos los partidos, aquí no había más opciones para votar. Al momento de votar, perdón por todos los demás partidos, pero no había más, en este momento ya no hay más opción para votar por alternativas reales entre lo que representa el PRI y todos sus aliados y el PAN. Así es. Entonces, esto es grave. Por eso yo digo que aquí hay un déficit de democracia grave, y que se está profundizando. Yo creo que efectivamente la política es un instrumento de acuerdos, de consensos, de construir, pero tiene que ser sobre otras bases, no sobre estas mezquindades, por favor, que me parecen ofenden al ciudadano. Al menos yo me siento ofendido, ¿verdad? En ese aspecto, porque me parece que no están respetándose lo más elemental de cualquier sistema democrático, que es ese principio que digo, un ciudadano, un voto, ¿verdad? Sobre esa base se estructura todo el sistema de la democracia representativa. Oiga, Javier, y el otro Javier, ¿qué no estaremos haciendo los pininos para llegar a los gobiernos de coalición? No, pues ojalá fuera así. Sí. No, porque puede ser el principio. Al final de cuentas, puede ser el principio. O sea, porque ahorita lo vemos como alguien, como partido, aun sin manejarlo así, pues que hegemónicamente va a tener todo el control a través de los diferentes partidos que confluyen en sus alianzas y en sus candidaturas comunes. Bueno, al final de cuentas las coaliciones así se dan, ¿no? Los gobiernos de coaliciones así se dan, ¿no? O sea, alguien es el que encabeza, pero al final de cuentas, ya cuando se trata de la distribución, pues ahí es donde entran todos los partidos que conformaron, que van en esa coalición, ¿no? Para darle gobernabilidad al gobierno. Por eso, si esto fuera auténtico, yo no tendría ningún reparo. Si esto fuera sobre la base, ¿verdad?, de que efectivamente estas coaliciones son fruto de porque se comparte y se presenta un programa de gobierno conjunto, claro, que se va a cumplir. Pero cuando todo el asunto, o el meollo, o los sustantivos de una alianza, de una coalición, es el reparto de posiciones. Y además, la simulación de política ideológica para simplemente tener acceso al poder, a mí es donde me parece que es un fraude. Pero ya pasamos los fraudes electorales, ya pasamos los fraudes políticos, estos son fraudes ideológicos terribles. Vamos en la escalada. No, pues vamos en la espiral. Es lo mismo, en la espiral. Entonces, pues, ¿a dónde vamos con esto? Esa es mi pregunta, ¿no? Yo estoy de acuerdo, incluso, y ustedes lo saben, yo soy de los que estoy partidario
de instrumentos como el Pacto por México. Me parece que esos instrumentos hacen bien al país, ¿verdad? Trazan coordenadas comunes, que no necesariamente significa sumisión de nadie, pero coordenadas comunes que se logran las distintas fuerzas políticas para darle rumbo al país. Yo estoy de acuerdo con ese tipo de instrumentos. Por eso digo, yo creo que la política sí debe ser un instrumento de creación de consenso, pero sobre esas bases, ¿verdad? Claro. No sobre la base de la negocia, de la corrupción, de la abdicación, ¿verdad? Eso es lo que yo de creo. Principios y conductas políticas. Exactamente. Porque estoy pensando en esto del PRD. El PRD no tiene garantizado, es más, no tiene seguridad de que mantenga el registro. Quizá de todos los partidos que intervienen en esta elección, es el único que está en verdadero riesgo de perder el registro. Sí. Pero a cambio, algunos de sus dirigentes tienen garantizada la inclusión en la vida pública. Es que ese es el problema. Mira, y qué bueno que ahorita don Guillermo planteó lo de los gobiernos de coalición. ¿Cuál es la base de un gobierno, o la premisa por la que se visualiza la necesidad incluso de legislar para que esté contemplado los gobiernos de coalición? Pues el mismo Peña Nieto lo dijo, de que ninguna fuerza política por sí misma puede gobernar un país tan plural como este. Bueno, esa premisa me parece correcta, me parece justa. Ahora, pero esa pluralidad tiene que ser auténtica, tiene que expresarse tal cual es, para que realmente esos acuerdos tengan legitimidad social. Porque si esa pluralidad es inventada, ¿verdad? Esas alianzas no tienen otro interés nomás que eso que estás diciendo. No la prevalencia de una opción política que ofrece una alternativa para un X sector de la sociedad, sino simplemente yo sacrifico todo eso con aras de llegar a una diputación o una sindicatura o una regiduría o no sé qué cosa. Eso es lo que pervierte ese asunto. Vamos a un corte comercial y regresamos. Vamos a nuestro último corte comercial del día de hoy. Hemos abordado este asunto de las candidaturas y las alianzas aprobadas en la reunión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, y pues hemos expresado ya lo central de lo que desde nuestro punto de vista puede ocurrir en las elecciones, que está diciéndolo Javier, me parece que hay una plena coincidencia, es un gravísimo retroceso democrático en Chihuahua. Sí, queda claro que pareciera ser que retrocedimos no sé cuántos años, porque al final de cuentas nuestro Estado se había caracterizado por el bipartidismo puro, donde nada más había la opción PRI-PAN. Hubo intentos y la aparición de algunos partidos de registro local o de registro nacional, y que empezó a darle diversidad y posibilidad a la ciudadanía de escuchar otra visión y otras propuestas. Pero aquí estamos regresando totalmente a esas épocas, porque al final de cuentas, aún con candidaturas comunes, significa que solo presentan una plataforma. Es decir, van con una plataforma. Entonces significa que nada va a ser la visión del PRI y la visión del PAN, y en este caso la visión de Movimiento Ciudadano, porque van a ser las tres plataformas que van a hacer la diferencia. Pero de ahí para allá, todos los demás partidos pierden inclusive esa identidad ideológica que pudieran presentar como alternativa a la ciudadanía. No hay esa posibilidad. Y fíjate, estos ciclos que acaba de reseñar don Guillermo, yo los distingo en dos etapas. El bipartidismo en Chihuahua surge como una expresión ciudadana antigobiernista, en pro de la democracia. O sea, voy a decir, ese fue el bipartidismo bueno, porque luego vino el bipartidismo de Estado, producto de las concertaciones, que inició en Guanajuato y en otros lados, y entonces eso se desvirtuó. Surge el tripartidismo a partir del 88, y también eso significó un avance, fue una expresión democrática que amplió el marco plural de representatividad de otras opciones políticas ideológicas. Se abre.
Y eso modifica el sistema de partidos y modifica el sistema de representación. Pero también ya se convirtió en un tripartidismo de Estado. Ese es el problema, que estas expresiones terminan amoldándose a una cultura política donde el ciudadano no cuenta. Cuentan las burocracias partidistas, cuentan los gobernantes, cuentan los coordinadores de las fracciones parlamentarias, pero porque ni siquiera los militantes de los partidos. Hablando de lo del PRD, bueno, pues yo vi el sábado que fueron a manifestarse también al Instituto Estatal Electoral, el Comité Municipal, protestando porque habían avalado lo del tema. Fíjate nomás, o sea, es que esto de verdad, estamos en una situación de parece decir, es el mundo bizarro. Sí, no bizarro, bizarro. Bizarro con B grande. Fíjate nomás, ¿quién se iba a imaginar? Ahí levantaron sus pancartas. Sí, levantaron sus pancartas pidiendo que no se aprobara ese convenio de las candidaturas. Y de pasada, también que les regresen la lana que no les han dado, ¿verdad? Sí, que más de un año. Más de un año, ¿verdad? Bueno, entonces tú dices, esto no es posible. Bueno, tan es posible que se está dando, ¿no? Pero me refiero, ¿cuándo se hubiera imaginado uno este nivel de degradación de los partidos políticos? Eso me recordó una huelga de hambre que hizo hace, no sé, principios de los 90, por allá 91, 92. Era una mujer dirigente estatal del PRD en Nayarit y se puso en huelga de hambre porque no le habían dado al PRD prerrogativas cuando las prerrogativas todavía no estaban establecidas legalmente, por lo menos en Nayarit, y se otorgaban al contentillo del gobernante discrecionalmente, y entonces se puso en huelga de hambre para exigir prerrogativas para el PRD. Y el gobernador Emilio González, que había sido eterno dirigente de la CTM, le preguntaron. Dice, no, este es un país tan libre que se puede morir de hambre o de comida. Entonces, ahora es otra parte de lo que estamos presenciando, que al principio lo dijimos y que gustaría que hiciéramos algún comentario, porque en esta resolución del Tribunal Electoral sobre el PRD, en el que avala la decisión del Comité Nacional de rechazar la alianza con el PRI y remite a que el Comité Nacional funde su negativa. Así es. Y entonces el Comité Nacional funda la negativa, y yo lo que leí es que en el texto de los considerandos, el Comité Nacional sí funda la negativa a la coalición. No habla de coalición, dice convergencia electoral, que para mí es un concepto que implica no solamente el término legal de la alianza, sino el de postular candidatos comunes, que es finalmente el problema, ¿no? Y entonces, a la hora de que se presenta la discusión en el órgano electoral el sábado, los dirigentes del PRD presentan esa última parte en donde expresamente rechazan la alianza. Y dije, pues como le rechazan la alianza, bueno, pues la candidatura común, no, porque hay un párrafo donde le dice que tiene derecho el órgano estatal del PRD a nombrar sus candidatos. Así es. Y ahí es donde se presenta el alegato de César Jáuregui, representante del PAN. Sí, lo que pasa es que efectivamente las candidaturas comunes en las que va el PRD, los candidatos son de él. O sea, él los pone. Quien va en la candidatura común es el PRI. El PRI va a avalar con su logo esas candidaturas comunes. Por ejemplo, el caso de la sindicatura aquí en Chihuahua Capital. Bueno, ¿quién pone el candidato a la sindicatura? ¿El PRD? Héctor Barraza, es el que lo pone, el PRD. El PRI, ¿qué es lo que hace? Bueno, se suma a esa candidatura y se convierte en una candidatura común. Eso es el hueco que encontraron para hacer frente a la decisión de que el PRD nombre a sus candidatos. O sea, no va en ninguna. El distrito primero que van con candidatura común, quien va a poner el candidato es el PRD.
Bueno, es candidato del PRD. Es candidato del PRD. Es militante del PRD. Así es. Pero en candidaturas común no priva el hecho de que yo lo pongo primero, lo registré primero y entonces se suman a él. No. Los dos partidos presentan papelería donde registran a ese candidato. Así es. Sí. Ese es el subterfugio, vamos a decirlo así, con el que se pretende eludir toda esta situación. Yo no conozco el documento que presentaron, no. Estoy por primera vez escuchando a qué se refiere, pero no invalida lo que estamos diciendo en términos de esta simulación tan grande que se da. Claro. Es una simulación, además motivada por un interés mezquino. Es que yo insisto en eso. No es ni siquiera otra cosa, es un interés mezquino el que mueve a quienes impulsaron esto. ¿Por qué? Porque ellos mismos son candidatos. Ellos era lo que estaban buscando. No otra cosa, no estaban buscando ni están hablando. No eran terceros interesados, eran primeros interesados. Bueno, pues con eso terminamos el día de hoy. Javier Pizarro, muchas gracias, buenas tardes. Lo único que va a quedar pendiente, Javier,